Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Studio. Bienvenidos a nuestra charla semanal con nuestro amigo español, José Miguel Villarroel. José Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Un placer estar otra vez contigo. Oye, que vuelve el fútbol otra vez, la semana después de las varias semanas o varios juegos o partidos de Europa. Yo te quería preguntar, hablamos muy poco de fútbol hoy, el tema fíjate, Cristiano Ronaldo. Con él ganan, pero cuesta. Sin él ganan sin despeinarse. ¿Tú crees que la época desafortunadamente, de Cristiano Ronaldo ya está llegando al final y deberían quitarle del medio del equipo nacional de Portugal? Bueno, yo creo que Roberto Martínez, que es el nuevo seleccionador, que es español, eh, imagino que lo que querrá hacer es una transición un poco suave, ¿no? Porque es verdad que Cristiano ha sido el jugador portugués De la historia. de la historia hasta ahora. Con él han ganado la Eurocopa, entonces la UEFA Nation League esta. Y claro, sacarlo de golpe del equipo, pues, hombre, sería, yo supongo que poco a poco, en el anterior partido jugó, ¿verdad? Que jugó con un equipo de mayor entidad y tal, y el otro día con Luxemburgo es verdad que hizo varios cambios Roberto Martínez y puso a jugadores que algunos son suplentes y demás. Bueno, yo supongo creo, yo imagino que debe haber hablado con él y me imagino que una vez termine la Eurocopa de este verano, pues yo creo que Cristiano ya dejará la selección. Porque sí, también es cierto que, o sea, él está jugando contra la historia ahora. O sea, Bueno, es que a ver, el tiempo los alcanza a todos, ¿no? Y a ver, él es un jugador muy físico, es verdad que ha adelantado mucho su posición y ahora juega directamente como delantero centro muy estático, no como antes que bajaba más a recibir y demás. Pues claro, el físico le da para lo que da. Entonces, claro, yo creo que a lo mejor para la Liga Árabe, pues, o la Liga Saudí, pues a lo mejor aún le da pues para ir haciendo algo, pero claro, cuando viene ya a jugar en Europa con su selección donde ya se encuentra con equipos, con jugadores de equipos ya europeos que están acostumbrados a un ritmo mucho mayor, pues le da para lo que le da. Yo me sí, porque imagino, eh, Luxemburgo, Liechtenstein, no bueno, son. Luxemburgo está haciendo una buena fase, porque está tercero, a ver, se clasifican dos, está empatado con el segundo, en fin, bueno, tiene posibilidades, Sí, pero pero yo creo, me sigue imagino. siendo Luxemburgo. Sí. No, pero yo creo por lo que tú dices del tema Cristiano Ronaldo, imagino que él también es consciente de la situación que tiene y supongo que habrá mejor hablado con Roberto Martínez de aguantar hasta esta Eurocopa, ¿no? Un poco como Modric también, que más o menos supongo que una vez termine la Eurocopa, pues dejará ya definitivamente la Pero selección. Modric creo que es menos físico. O sea, Modric es No, claro, le pasa a Modric, le pasa un poco como a Messi, ¿no? Son jugadores que tienen más calidad de juego, que juegan en posiciones que no hace falta a lo mejor que tengan un desgaste físico tan importante y entonces te da. Lo que pasa es que también a Modric en un partido completo, muy seguidos, partidos completos en una competición ya como la Liga Española o la Champions o demás, ya también se le empiezan a ver las costuras, ¿no? Entonces yo imagino que son jugadores que a lo mejor la idea que tienen es llegar a la Eurocopa y una vez termine la Eurocopa ya dejar la selección nacional. Y yo creo que Modric está en Madrid. Yo creo que no creo que el Madrid tampoco le renueve No, ya. no, está claro. Oye, última pregunta. ¿Tú crees que, o sea, yo veo fútbol muchas veces y yo no soy capaz de aguantar 90 minutos de un partido de fútbol ni loco? Sobre todo, bueno, si es Madrid-Barcelona o Madrid-Bayern Múnich o uno de estos partidos buenos de Europa. Pero Madrid-Osasuna o Madrid-Getafe o Madrid estos. O sea, ¿tú crees que deberían cambiar ya? Llegó el momento de cambiar las reglas de juego un poquito. O sea, hacer algo mucho más divertido, mucho más, no sé, Bueno, dinámico, como por ejemplo juntarse. Fíjate lo que hacen en baloncesto, en hockey sobre hielo, donde sobre la marcha tú vas cambiando jugadores. O sea, tú tienes, imagínate, 11, sale Cristiano Ronaldo, en su sitio entra otro y después 10 minutos más tarde vuelve Cristiano o cambia dos defensas por dos delanteros más. Una cosa más dinámica, más interesante, porque yo creo que también el juego
llegar a un punto muy estático, donde ya la diferencia entre los equipos de arriba y los de abajo es tan Bueno, grande. pero eso también lo vas a tener aunque hagas eso, porque al final si se puede hacer eso, que es cambiar jugadores sobre la marcha, como en baloncesto, balonmano, hockey y demás, pues también entonces los equipos tendrían una plantilla de 22 jugadores top, ¿no? Y los pequeños no podrían tener una plantilla top y por lo tanto siempre ganarían los grandes. Yo creo que el problema del fútbol fundamentalmente es las diferencias económicas tan abismales que hay entre unos equipos y otros. Entonces, a ver, que a veces un equipo pequeño le puede ganar a un grande, pero lo normal es que gane. Hombre, sí que se está hablando de cambiar algún tema de las reglas del fútbol, el tema del fuera de juego, el tema, es verdad que el tema de A la pérdida cambiar, de puntos. hacer una revisión de arriba abajo, ¿sabes? De la filosofía del juego y cambiarlo completamente. Bueno, a ver, ahí se van reuniendo gente experta y van sacando intentos de nuevas reglas y demás. Bueno, ya veremos cómo. Se hablaba de que iban a cambiar algo de fuera de juego, pero al final no lo han aplicado. Pero fíjate, te pongo un ejemplo de ajedrez. Y dice, bueno, ajedrez, ¿qué tiene que ver? O sea, el ajedrez, de hecho, eso es una idea que tenía Bobby Fischer hace muchas décadas. Porque está muy afiliado, sobre todo con el tema de inteligencia artificial, que tú puedes prepararte como nunca antes. Ahora, tú tienes dos filas de peones, son las piezas más gruesas. Pero las piezas también tienen su dinámica, las torres están en las esquinas, después los caballos, etcétera, etcétera. Pero entonces, o sea, te vas cambiando las piezas grandes de orden, de tal forma que, o sea, en un partido el rey puede estar en el medio, otro partido puede estar en la esquina, o sea, y tú igual que tu contrincante. De esta forma, o sea, es una forma absolutamente nueva. Yo juego en esta página, chess.com, y hay, o sea, estos torneos que son divertidísimos. O sea, es justo porque estas reglas de juego, o sea, poner patas arriba la estrategia no tradicional que remonta miles de años. Sí, bueno, supongo que eso lo que pasa es que es verdad que las cosas estas de las reglas avanzan muy despacio y cambian muy despacio, ¿no? Pero sí, yo creo que, a ver, yo creo que alguna cosa sí que tenía que hacer en el fútbol, porque es verdad que hay determinados partidos que tienen escaso interés, más allá de la gente que nos pueda, que tengamos que trabajar en él y escribir de ellos y demás. Pero bueno, esto, digamos, veremos cómo va cambiando el tema. O sea, Nastic de Tarragona y Albacete, con todo el respeto hacia estos equipos, o Nastic de Tarragona o Albacete contra Barcelona, mucho interés tiene, cuestión de cuánto le van a meter el primero y el resto ya es cuestión de tiempo. ¿Entiendes? Sí, Si juegan 100 partidos, ganan 100. Y si pierden uno es porque por el desinterés, el aburrimiento. sí, la realidad es que sí, pero ahí el problema está en lo que hablamos, de un problema de presupuestos muy diferentes entre un equipo y otro. Y ahí es donde está el problema. Yo ahí, por claro, es decir, yo creo que esas reglas que tú dices sí que se pueden cambiar, pero siempre tendrás la diferencia, porque al final, es decir, si un equipo puede tener de 22, 18, 19 jugadores top, es decir, esos jugadores que tú dices, pues entrando, saco a Cristiano y meto a otro, seguramente si tú puedes sacar a Cristiano para dejarle descansar 10 minutos, un cuarto de meter a otro, buscarás a otro que sea de un nivel parecido a Cristiano, porque si Pero no fíjate, pierdes en mucho, Estados ¿no? Unidos, en las grandes ligas, lo han hecho porque, fíjate, cuando estamos hablando de dinastías en fútbol español, estamos hablando de Real Madrid-Barcelona. De vez en cuando viene Atlético y gana una liga. Pero en Estados Unidos, en Canadá, las ligas norteamericanas de baloncesto, de hockey sobre hielo, de béisbol, de fútbol americano. O sea, Dinastía es un equipo que gana tres, como Real Madrid en fútbol europeo, tres de cuatro, cuatro de seis. Es una dinastía, pero o sea, a nivel de competiciones nacionales ahí, o sea, un equipo gana uno o dos seguidos, ya, como dicen, three-peat, o sea, ganar tres seguidos es o sea, impensable. Porque justo a nivel económico, o sea, tú no puedes gastar más que el tope, algo que en Europa no pasa. Te di el fair play, pero es mentira. Tú estás mirando, ¿qué fair play? ¿Cuánto gasta Betis y cuánto gasta Paris Saint-Germain? Entonces no hay ningún fair play, es todo. Sí, 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 sí. Sí, pues esa es la realidad. Y Mientras eso no también es un pongan elemento tope, que mientras no se pongan tope de gasto, pues tendrás ese problema.
Sí. porque el fair play, como tú dices, es una pamema. Ya está, porque aunque multen a ese equipo, claro, si al PSG le ponen una multa de 30 millones de euros, como a mí se me ponen una multa de 50 céntimos. Exacto, o sea, fair play es que Barcelona pone 8 jugadores y yo Albacete pongo 12. Y encima empiezo ganando 2-0. Esto es fair play. Pero el fair play que hay hasta ahora no es ninguna fair play. Bueno, mira, vamos a hablar un poco de la política, porque la gente dice, ay, otra vez esto es del fútbol. Y vamos a seguir hablando del fútbol hasta que todo el mundo nos empiece a aplaudir, ¿ok? Porque es nuestro programa y hagamos lo que queremos. Yo te quería preguntar por el tema de Europa. Tú has visto lo que está en Lampedusa, lo está pasando en Italia. Pero bueno, Italia es un ejemplo. Entonces, te quería preguntar, o sea, ¿tú crees que Europa, más allá de Rusia es malo y Putin es dictador asesino? ¿Tú crees que Europa tiene alguna estrategia de algo, sabes, de aquí a cara al futuro? Señores, ¿hay una visión de lo que vais a hacer ustedes de aquí a pasado mañana, más allá de robar? Robar y hundir en la miseria a la gente. Ese es el plan que hay en Bueno, Europa. esto lo tenemos claro, pero más allá de estos dos, porque la gente No, pues, más temprano, por muy estúpida que sea, se levantan, ¿ok? Y dicen hasta aquí, y después sabemos qué pasa. pues al principio, si tienen algún plan de alguna cosa más allá de eso que hemos dicho, pues lo disimulan bastante bien, porque no se ve nada. Es decir, no hay absolutamente nada, no hay, bueno, hoy han vuelto a subir los tipos de interés, con lo cual todavía más hundidos todos. La inflación sigue galopando a sus anchas, aunque baje una décima de aquí, pero luego sube otra décima del aceite o de las patatas o de no sé qué, con lo cual la gente seguimos estando como estamos y es todo un desastre. Hombre, lo de Lampedusa suena a movimiento preparado, no sé por Ah, quién, totalmente. O sea, pero es porque obvio. claro, si tú metes ahí 7.000 personas de golpe que aparecen por ahí, ya me dirás cómo han Has llegado. visto los barcos, ¿no? Sí, Entrando. sí, sí, además teniendo en cuenta de que ha habido la Dana esta, Daniel, o como le quieras llamar, la gota fría que ha inundado Libia, que es por donde salen, pues hombre, esto huele a que alguien se la ha colado allí a Meloni para que a ver qué hace Meloni, ¿no? Entonces esto, supongo que esto lo habrán preparado. Bueno, también forma parte bueno, lleva días diciéndonos la bruja del norte, como le llamo yo, señora Van der Leyen, sí. von der Leyen, que hace falta mano de obra en Europa porque la gente nos hacemos viejos y no trabajamos y los jóvenes no quieren trabajar. Pero los Entonces, negros que vienen de África tampoco van a trabajar. bueno, pues ya está, pero ahí estarán, harán algo y ya está, estaremos ahí dando vueltas. Esta es la realidad, entonces, pues que plan no hay ninguno, es decir, no sale absolutamente nada. Eh, ¿qué hay realmente? Claro, a ver, yo estoy en contra de la Unión Europea, ya lo sabes, pero ya que existe y que en teoría tendría que ser una unión de países para que tuviéramos unas políticas comunes para hacer algo común, para la mejora de Europa y no sé qué, yo la realidad, como tú preguntas, es decir, bueno, ¿y dónde estamos? Porque claro, O cada sea, país ¿qué, hace, para ti, ¿qué es la Europa de hoy? Si habría que definirlo. pues es la nada. Porque a ver, económicamente cada vez está peor y por lo tanto tiene cada vez menos importancia dentro del panorama económico internacional. Políticamente tiene un peso cero porque va de seguidismo de Estados Unidos y ni pincha ni corta ni en los problemas estos de la Sí, multipolaridad, ni del tema de la guerra de Ucrania, ni lo que está pasando en África, ni nada, sí. y a partir de ahí dices, pues es la nada más absoluto. Es decir, hemos pasado de ser el imperio mundial a ser la nada más absoluta en estos momentos. Es decir, bueno, es decir, yo creo que si aquí pasara cualquier cosa, el resto del mundo se la rempampinfla. Es decir, aquí podríamos empezar otra Alemania, podría invadir Polonia mañana y al resto del mundo se la rempampinfla, porque, claro, el peso que tiene Europa en estos momentos es la nada. Y claro, no tiene ninguna importancia. Entonces, claro,
la pregunta que me haces, ¿y qué plan hay en Europa? Pues, hombre, sacando el plan de las agencias, de las agendas globalistas y de los amos del cortijo globalista, pero estos ya vienen de fuera, es decir, porque estos están por encima, como tú sabes, del bien y del mal, pues el resto, y paz y después gloria, porque aquí no sabemos absolutamente nada. Yo Plan lo no hay. que, Es decir, cada uno, a ver, luego cada país hace de su capa un sallo y tira como puede, y va tirando. Pero aquí hay cosas que tú digas, hay una política común de algo, pues no existe. O sea, para no mí, existe. Europa de hoy, sus significados e ideas están completamente agotados. El código cultural no existe. O sea, es una combinación de los efectos de, por un lado, control de la natalidad, el cambio social, progreso político y la necesidad económica que ha producido que, bueno, es un punto de bifurcación o un punto de inflexión. O sea, en otras palabras, el sistema biosocial ha perdido los instintos básicos y no es capaz de, ¿qué? De reproducirse. Y la civilización dejó de ser cristiana, porque ya no lo es, y se convirtió en una sociedad destructiva, ecológica y satánica. ¿Qué están intentando hacer? O sea, integrar a los neobárbaros urbanos. ¿Tú ves esto como, o sea, modelo exitoso de qué cara al futuro? Pues no. Pero bueno, pero estos son los planes que hay. O Es sea, los decir, recién llegados de África, de Oriente Medio, bueno, pero es ¿están que, preparados para ser constructivos en Europa? bueno, pero es que yo creo que el tema no es que estén preparados para ser constructivos de nada. Es decir, yo creo que lo que se trata es de empobrecer a la población de la Europa occidental, fundamentalmente, porque a la Europa del Este ya está hecha una porquería. Es decir, ¿por qué? Porque esto es el plan de las agendas globalistas. Es decir, para implantar toda su agenda 2030 y todas estas puñetas del foro de Davos y demás Que va cosas, muy bien esta agenda. que le va muy bien y va viento en popa toda vela la aplicación, pasa por empobrecer a la población de Europa Occidental. Entonces, hombre, que la gente que venga emigrada del África o de Asia y lleguen aquí, aporten o no dejen de aportar, a esto se las bufa, como diríamos vulgarmente en España. Está Se las claro. bufa, es decir, a los intereses que vengan, porque claro, a ver, tampoco, a ver, en España tenemos un modelo productivo de camareros y de vendedores de tiendas y no sé qué, tampoco hace falta estar preparado para mucho más, porque tú llegas aquí, vaya usted a trabajar en un restaurante para abrir la botella de Coca-Cola, pues 4 cosas vas haciendo, se les paga en negro, porque a la mayoría de gente así se las paga en negro, y coca para el dueño del hotel, del restaurante, del bar o de lo que sea, y aquí vamos tirando. Y Entonces, además lo cuentan en las claro, estadísticas como incluso si tú trabajas un día al mes, te así cuentan sí, como empleado de eres, tiempo claro, completo. Y pues empleado a hablan, tiempo completo y por lo tanto afiliación a la seguridad social, ha aumentado el número de afiliados a la seguridad ha social, bajado el número de desempleados. de Esto es desempleados y ya está, todo es una mentira y todos los datos que sacan son todo mentiras para engañar al el personal, papelito aguanta cualquier cosa. toda la cosa. Entonces, bueno, pues ya está, es decir, esta es la realidad, pero más allá, es decir, que vamos, no vengan o no vengan, pues esto les da Es igual, que no tiene otra. ¿A dónde van a ir? O sea, claro. al polo sur, al polo norte, a Antártida. No, es que Mira, claro, es que yo entiendo, es decir, por mal que estén aquí, cuando llegan, por mal que estén aquí, pues estarán mejor que en sus países, porque claro, allí hay una miseria, encima de algunos con guerras civiles, o, ejércitos de estos que matan al primero que pasa por la calle, le meten un tiro de puñetas, pues claro, aquí como mínimo esto no está. Entonces, pues bueno, claro, la gente, yo entiendo que, bueno, ya empiezan a ver, pero bueno, pero más o menos no estamos allí con los señores de la guerra que van matando y van cogiendo a niños soldados y los hacen soldados y demás, ¿no? Bueno, entonces, claro, mejor que allí están de entrada. Entonces, claro, pues esta gente viene, es negocio para las mafias que los traen y bueno, y negocios para las ONGs que los pasan con el barquito, porque al final a de las eso sí, ONGs, negocio, tú lo has dicho, negocio negocio de los total de las ONG. ONGs que lo pasan por los barcos del barquito, porque estos forman parte del plan y de la funda, porque tú miras por quién están financiados y siempre aparecen nuestros amigos, ¿no? Los sospechosos habituales, ahí en las fundaciones de los sospechosos habituales,
bueno, los traen aquí y aquí los dejan. Y entonces aquí cada uno que se espabile como pueda, porque ellos en estos centros tal están un tiempo. Luego ya los van soltando, pues como no caben, pues Está allí los van claro. soltando y que se espabile cada uno como pueda. Entonces unos pues se dedican a, se encuentran un trabajillo de lo que sea, trabajan, y otros pues se dedican pues a hacer lo que sea. Entonces, pues bueno, pues entran en rollos de bandas y historias de estas. Entonces, este es el tema. Pues claro, al capital le interesa un pepino, ¿no? Porque bueno, ya ha salido hoy un señor inversor que ha dicho que lo importante es que el paro crezca a un 40 o un 50%, Así es, así es. porque así el trabajador verá que quien da trabajo es el empresario y no el trabajador. Tú sabes que una de las cosas que yo tengo absolutamente claro que va a pasar en el futuro próximo, como no habrá trabajo para casi nadie, entonces tú quieres comer, o sea, un plato de lentejas, tienes que enlistarte en el ejército. Esto va a venir, Bueno, al ejército o las policías, fuerzas de lo que seguridad, sea, a Fuerzas Armadas. y Como habrá pues, muchísima migración africana, pues tendrás trabajo. claro, claro, ¿Quieres claro, ya, comer? pues, claro, y entonces, bueno, estas cosas, porque claro, también será manera de tener, como decía Marx, ese lumpen que al final es contrarrevolucionario, ¿no? El famoso lumpen, hablando de lumpen, fíjate, una señora a la semana pasada, si no me equivoco, decía que somos el proletariado falso porque criticamos a Pedro Sánchez, que es, Bueno, es que tú, Daniel, tú y yo no hemos entendido que Pedro Sánchez es la vanguardia revolucionaria que sí, decía Rosa Luxemburgo, ¿no? Y sí, sí. entonces, decir, bueno, no, ya sé a quién me vas a sacar, pero no, hombre, a ver, Daniel, Stalin al lado de Pedro Sánchez Es un pareto, ya es lo un señor sé. de derecha, porque Pedro Sánchez es la vanguardia revolucionaria y la vanguardia del proletariado. Está Entonces, claro. es verdad, nosotros somos muy mala gente y no queremos reconocer el tema. Bueno, más allá de... No somos eso, sino somos también los golpistas de derecha, porque como el Real Madrid hace mucho tiempo, presidido por el golpista, fue Santiago Bernabéu, entonces nosotros como somos de Real Madrid, obviamente somos derecha. Y esta También, imagen de Stalin es la historia de cobertura para fingir que para no fingir, somos de claro, izquierda, sino somos de derecha claro. rancia. Si sacamos a Stalin, pero en el fondo somos Pero, gente claro, pero de fíjate la derecha forma de dura, pura pensar. y dura, Pero pura y fíjate dura. la forma de pensar de la masa social, es decir, al final, o sea, hay una frase en ruso, uno que no se lleva bien con su cerebro. Bueno, oye, ¿tú crees que Europa puede manejar la crisis que se le viene encima, pero con una velocidad? No, 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 porque el tema se van tomando medidas de... A ver, para manejar la crisis que se viene encima, tendría que tener una capacidad que no la tiene. Es decir, lo hablábamos la semana pasada, Capacidad de liderazgo, sobre de todo. liderazgo y además de transformación. Y ya dentro de los parámetros capitalistas, ya no hablo de hacer la revolución proletaria, hablo dentro de los parámetros capitalistas, no tiene ni capacidad ni liderazgo. Es decir, entre otras cosas, pues como decíamos la semana pasada, el capitalismo que viene será capitalismo financiero y capitalismo tecnológico. Algo, dos patas en las que Europa es cero. Es decir, financieramente el dinero, una parte está en la City londinense, que se ha salido de lo que es la Unión Europea, por lo tanto Sí, Gran sí. Bretaña va por libre, Wall Street, Estados Unidos, Pekín, China, y con todo esto se montan los BRICS, pero Europa cero. Y a nivel tecnológico, más cero todavía, porque los polos están China, Estados Unidos. Así que, por lo tanto, en el capitalismo que viene, que ya está surgiendo, ¿no? Pues, como decía aquello Gramsci, entre lo viejo y lo nuevo, mientras no surge algo, aparecen los monstruos, ¿no? Y estamos en la fase de aparición de monstruos, ¿no? Pues bueno, en ese tránsito
Es decir, Europa no tiene ninguna capacidad. O sea, hoy la construcción de Europa sobre principios liberales, pero esto sí la piedra angular, ya no es una opción sostenible. O sea, ideológicamente estamos viendo que la competencia, por un lado, de estos liberales financistas y el nacionalismo de derecho, que es la Internacional Negro del Vaticano. Entonces, para preservar la cultura cristiana y sobrevivir, ¿qué necesitan europeos? Necesitan nuevos códigos culturales y sobre todo étnicos. En la historia de Europa, históricamente, porque tú eres historiador, existió un plan, bueno, interesante, por decir algo, para la preservación de la cultura y significados europeos, el Imperio Romano, o como se llamó más tarde, Bizancio. Solo que hay un problema estratégico. Bizancio no tenía idea del futuro, vivió en el pasado. Pero esta es la segunda, digamos, etapa del problema. O sea, lo primero, encontrar su razón de ser ahora. ¿Cómo lo harías tú? O sea, ¿cómo sería la fórmula de llegar a esta razón de ser de Europa iluminada? Bueno, es una pregunta bastante complicada, ¿eh? Tiene muchas aristas. A ver, claro, O sea, una opción es crear un nuevo Bizancio. sí, pero esto yo creo que hay que, a ver, podrías crear, a ver, la Unión Europea podría ser ese Bizancio que tú dices, ¿no? Porque claro, O en este caso Viena, como el papel del antiguo Constantinopla. claro, claro, pero en esto tendrías que tener un consenso que hoy no existe, ¿no? Es No decir, existe. entonces, claro, si tú no, primero, si tú no tienes porque a ver, dentro de lo que cabe, sin entrar en imperialismos y cosas de estas, de lo que era Bizancio, que era Roma, o lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, demás, hombre, ya que tenemos la Unión Europea, que en principio estamos todos allí, entre comillas, por voluntad propia, bueno, pues entonces eso se podría aprovechar. Pero claro, se podría aprovechar si realmente hubiera una, primero, voluntad de hacerlo, después hubiera un consenso para hacerlo, pero ni hay voluntad ni hay consenso ninguno. Entonces, porque Ninguno. claro, a ver, el problema que tiene Europa también es que tiene mucha historia detrás. Entonces, claro, el problema es que hoy en día, claro, ¿quién lidera eso? Porque claro, si tú pones delante, por ejemplo, Historia detrás basado en los principios que hoy en día no existe más. sí, no existen, pero la historia, a ver, ya te acuerdas aquella frase de Marx, ¿no? Que decía que la historia la hacen los propios hombres, pero que los muertos llevan el peso de los muertos encima suyo, ¿no? Está claro. Porque claro, entonces, claro, los europeos llevamos el peso de muchos muertos detrás, porque ha habido guerras, 2 guerras mundiales, ha habido muchas guerras, hay muchas manías entre diversos países, por mucho que sea. Entonces, claro, el tema es, bueno, nos llevamos todos muy bien. Bueno, nos llevamos muy bien hasta que nos dejamos de llevar muy bien, porque claro, esto que tú dices necesitaría un liderazgo. Entonces, ¿quién ejerce ese liderazgo? Claro, para que tú pongas un francés, por ejemplo, vamos a poner Francia lidera eso. Bueno, pues ya de entrada, pues ya tendría suspicacias en España, porque no tragamos a los franceses. En Alemania, pues no les caería muy bien no sé qué. El otro diría que no sé qué. Vale, pones Alemania. Bueno, pones Alemania, ya tienes de entrada que ya, bueno, ya vuelven los nazis, que quiere disponer. Pero es justo lo que tenemos ahora, el levantamiento del Claro, Cuarto Reich, Imperio Romano de bueno, las pero yo naciones esto del germánicas. Cuarto Reich, a ver, yo esto del Cuarto Reich tampoco lo pondría, a ver, yo creo que eso que era el Cuarto Reich queda muy bien en el papel, pero tampoco es A nivel ideológico, ¿qué es? Es el Vaticano, bueno, el claro, internacional. pero bueno, lo que pasa, a ver, vamos a ver, esto del Cuarto Reich, tú sabes que lo sacó gente de izquierda, pero luego fundamentalmente lo sacaron los conservadores británicos de la época Obvio, de Thatcher para salirse, ya que hablaban de, porque ellos ya querían salirse de la Unión Europea. está claro. Hombre, a ver, el problema es, claro, a ver, hoy en día Alemania dentro de Europa tiene el peso que cada vez tiene menos peso, pero tiene el peso, en ese momento tenía el peso que tenía de ser la primera potencia económica dentro de la Unión Europea. Y entonces, claro, dictaba determinadas normas. Claro, de eso, hacer que sea el Cuarto Reich, porque al final las cosas, a ver, yo siempre digo, a ver, no enviaban ni los Panzers ni la Luftwaffe para imponer nada. Y ahí se reunían, entonces, a ver, si a mí, el señor Rajoy,
le decía amén a la señora Merkel, no era por la señora, aparte de que la señora Merkel podría ser lo que fuera, pero la culpa era del señor Rajoy, porque luego otros países, por ejemplo, Orbán decía, vaya usted a la mierda, con perdón de la expresión, Sí. ¿no? Y no le hacía caso. Entonces, claro, y hoy en día realmente Alemania pincha muy poco. Alemania ha sufrido una decadencia, perdón, absoluta desde la marcha de Merkel. No soy yo el defensor de Angela Merkel, ¿no? Por el peso que ella tenía, por el peso en la economía, es decir, pero claro, ahora tú tienes aquí al mediocre este de Scholz, que todo es, ahora va con el ojo tapado porque se cayó el otro día y parece el pirata barba azul, y bueno, la señora esta Werner Block esta de los verdes, que este es el partido globalista por excelencia, con los liberales, pero, y claro, es decir, la economía alemana está en recesión, no en estancamiento, no, en recesión, Absolutamente. diplomáticamente no pincha ni corta absolutamente nada, por lo tanto, claro, decir que ahora la Unión Europea es el cuarto Reich es un poco chiste. Pero, No, todavía no estamos ahí, pero bueno, yo decía el concepto de que fíjate, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está haciendo la élite? Están destruyendo, desmontando el concepto de Estado-Nación. Entonces bueno, estamos pero viendo, esto la forma parte globalista, pero es que esto ya lo decía Marx. Claro, es que los globalistas están aplicando lo que Marx dijo en el Capital, que por porque los cierto, globalistas, a diferencia de los izquierduchos de mierda que no bueno, claro, entienden es que nada, yo les leen recordaría a a la gente, Karl Marx y lo conocen claro, de claro, memoria. mira, hoy se publicaba en 1867 en Hamburgo el primer volumen del Capital, Hoy, así, un día como hoy. Bueno, anda. pues se la llevo a la gente, ya sé que el Capital es una obra un poco pesadita, pero bueno, si se mira en el Capital, aunque sea el primer volumen, que es el más sencillo de leer, verán que muchas cosas de las que están pasando hoy en día están ahí puestas. Y ya Pero es que, José decía, Miguel, la Marx gente decía que... que ese capitalismo financiero, que es el que vivimos, claro, el tecnológico a él le costó más verlo, pero el capitalismo financiero sí que habló, decía que el capitalismo financiero llevaría implícito el debilitamiento del Estado-Nación y por lo tanto los gobernantes serían solamente miembros del Consejo de Administración de ese poder financiero que cada vez sería más limitado. Incluso llegó a decir, te acordarás, que al final habría una persona que concentraría toda la riqueza del mundo y gobernaría el mundo. Es decir, claro, igual ahí se pasó, pero bueno, pero el resto de lo que dijo se está aplicando. Entonces, el debilitamiento del Estado-Nación forma parte de la agenda globalista. Totalmente. Y esto es lo que estamos viendo. Fíjate que, o sea, hemos ido del concepto, vamos a llamarlo Global 1.0, Tratado de Westfalia, 1748, hasta finales de los años 60 del siglo XX. Después viene, por llamarlo de alguna forma, Global 2.0, Empresa Mundial S.A. Poderes fácticos, económicos, financieros que tienen mucho más poder que cualquier gobierno en la Tierra. Y de esto han hablado en la reunión del Club Bilderberg justo en 1968 en Mont-Tremblant, de las afueras de Montreal, en la provincia de Quebec, en Canadá, donde hablaron justo de esto, cómo crear una situación donde, o sea, una empresa podría tener muchísimo más poder que un Estado soberano. Ahí lo tenemos, Vanguard Group, BlackRock, etcétera, etcétera. Y después han ido a Global 3.0, regionalización de la economía. De hecho, BRICS y Brexit eran dos primeros intentos de regionalizar la economía. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora mismo? O sea, han destruido la Unión Soviética, lo que tú estabas diciendo. ¿Sabes? O sea, lo han destruido Yugoslavia, han destruido, o sea, es decir, vas dividiendo, dividiendo, dividiendo. Entonces, otra de las cosas que estamos viendo es romper Europa de aquí a cara al futuro en varias Bueno, Europas claro, de primera, segunda, tercera sí, no, velocidad. y claro, y también, pues bueno, pues apoyar movimientos secesionistas dentro de los Y países. esto es lo que estamos viendo ahora mismo en Claro, Italia, en Francia, en en España. España, claro, Esta no es Putin, damas y caballeros. claro, claro, el No es tema es, no es Putin. Putin el que apoyaba a Puigdemont. En el caso español, a Ha sido Puigdemont, Stalin. claro, Stalin. Stalin es el que apoyaba a Puigdemont, porque ha visto que Puigdemont es la vanguardia del proletariado. No, es decir, a ver, es que estas entidades globalistas lo que le interesan son entidades regionales
fácilmente dominables. Manejables y dominados, Y totalmente. además, es decir, hoy en día, es decir, la posibilidad que tienen las clases dirigentes, perdón, las clases trabajadoras y desfavorecidas de tener un mínimo de defensa es un Estado-nación fuerte, evidentemente socialista, no capitalista. Totalmente. Y Un no lo va a Estado-nación, ningún lado. no una región chiquitita que necesita de los demás para No, sobrevivir. no, no, no. Un Claro. Estado-nación fuerte, socialista, evidentemente. Es decir, esta es la posibilidad que tiene la clase trabajadora. Y entonces la destrucción o el debilitamiento del Estado-nación, entendido como tal, de surgido tras la Revolución Francesa, aunque antes ya se estaba formando lo que era el Estado-nación, eso es objetivo prioritario de las Exacto. agendas globalistas. Totalmente. Y fíjate, entonces, esto, bueno, si los que dicen, no, el socialismo es malo. Bueno, obvio, porque claro, después te saldrán gente como este, ¿cómo se llama? Que decía, es que si eres pobre, eres tonto. Porque cualquiera en Exacto. el mundo capitalista trabajando puede convertir este sueño americano, sueño Sí, europeo, sí, del fentanillo, ¿no? Del y fentanillo. hacerte millonario. Mira, para No, ir terminando, yo te quería contar, o sea, hablando de Europa y cómo romper, o sea, romperlo, dividirlo, el plan, ¿no? O sea, tú tienes Europa de varias velocidades. Primero Europa, o sea, Europa de internacional negro, o sea, es decir, tierra de sangre, aristocracia, todo esto que va a la historia. Austriacos, húngaros, serbios, croatas, Alemania Oriental, checos, eslovenos, bávaros, Italia del Norte. Esto sería, digamos, Europa de primera velocidad. ¿Ok? Conceptualmente está el Vaticano. Después, segunda velocidad, Liga Hanseática. Escandinavia, Holanda, varias potencias ahí marítimas, ¿ok? Que mantengan sus valores liberales y van a construir esta nueva Liga Hanseática. Y Gran Bretaña, porque claro, después de Brexit, se quedaron sin zona económica. Intentaron hacerlo a través del terrorismo ISIS, limpiando. ¿Cómo se une la parte sunita y chiita? Bueno, destruyendo todo por un lado y por otro eliminando Israel, ofreciendo la cabeza de Israel. Ese era el plan. De hecho, Henry Kissinger y David Rockefeller, bueno, perdona, Jacob Rothschild hablaban de que Israel, estoy hablando de 2012, públicamente, estas personas bien, o sea, enterados, hablaban que en 10 años, sobre estas fechas, Israel iba a desaparecer. De hecho, iba a desaparecer con Hillary Clinton, presidente, iba a eliminar a Israel y obviamente unir el mundo sunita y chiita. Pero bueno, esto es otra historia. De todos modos, quiero decir que, o sea, lo que estamos viendo es eso. O sea, la Liga Hanseática, Inglaterra, que no tiene en Londres su mercado económico, o van con AUKUS ahí, con Estados Unidos, Australia, etcétera, o Liga Hanseática. Okay. En parte intentará revivir, digamos, su imperio, pero bueno, esta es otra historia, también es otra opción, es India, pero es más complicado. Y tercer grupo, el resto de los países europeos, Zombilandia, Portugal, lo que se llamaban PIGS antes, ¿no? Portugal, España, sur de Italia, Grecia, etcétera, etcétera. Esto es Zombilandia, ¿entiendes? Y esta Zombilandia, si tú quieres comer en la Zombilandia del futuro, pues tendrás que luchar en guerras interminables contra Rusia, contra China, contra quien sea. bueno, lo que pasa, sí es verdad que yo creo que ese era el plan. El problema es que, claro, los planes a veces también, como pasa, como decía Clausewitz en la guerra es el campo de la incertidumbre. Cuanto más dura la guerra, más grande se hace la incertidumbre. Sí, Claro, yo creo que ahora tienen un problema, que es que la mayoría de los países europeos se han convertido en Zombilandia. Este es el problema. Y sí. entonces, claro, crear eso tiene mucho problema. Porque, claro, Alemania vive de un capitalismo industrial. Esto se está desapareciendo. Y Alemania no tiene capacidad para ser una potencia tecnológica. Entonces Alemania ya no el norte o la antigua RDA, que ya está en la miseria. No, no, es que ya empieza a haber muchos problemas en Baviera, en Baden-Württemberg, Mercedes, Volkswagen, están ya despidiendo trabajadores. Es Sí. decir, las empresas del GUR ya se fueron a hacer puñetas hace tiempo. Claro, es decir, el problema que tiene Alemania ya es bastante gordo. Claro, Holanda, tres cuartos de lo mismo. Los países escandinavos, Noruega está viviendo gracias al petróleo.
fundamentalmente. Sin hablar de la población musulmana que está en estos países del norte, Suecia, Noruega, Finlandia, Pero, a ver, Dinamarca. Noruega el estándar de vida lo está sacando gracias a los pozos de petróleo que encontró allí en los fiordos, porque ya no, lo demás no le da para mucho más. Claro, entonces en Finlandia hay un problema económico importante, en Suecia, claro, este es el problema. El problema es que Europa se está convirtiendo en Zombilandia. Es decir, a ver, con los datos que ya hemos dicho que son la mayoría mentiras, pero es que España es el país que más crece en Europa y somos un país de camareros Sí, bueno, el porcentaje de es desempleo en decir, España claro, de los porcentajes son los que son, porque claro, como luego pagan salarios de miseria y no sé qué, pues claro, el PIB se dispara. Pero me refiero que el problema que tienes es que en estos momentos, por eso te digo que no hay ningún plan, no porque hay el ningún problema plan. es que la transformación del modelo de producción capitalista o el sistema productivo capitalista que está mutando y que va a una velocidad vertiginosa, años luz, es decir, no estamos hablando no, estamos hablando que igual dentro de 5 años nada es como lo vemos o lo estamos Esto viendo no hay ahora. ninguna ¿No? duda. Es decir, claro, es decir, ya se está cayendo, es decir, Sí, la industria, el capitalismo industrial está desapareciendo a paso sí. agigantado, por lo tanto, claro, es que Europa no tiene ni capacidad financiera, no es un polo financiero y no es un polo tecnológico. Por lo tanto, todos los países que tenían una No capacidad, tiene ejército para defenderse, no tiene diplomacia de nada. Estados Unidos, no tiene ninguna ideología más allá de ideología woke. Sí, sí. Entonces la gente no está dispuestos de morir. ¿Morir en nombre de qué? De Van der Leyen, de Scholz, de no sé quién, o de Sánchez. Yo me pregunto, ¿cuánta gente estarían dispuestos en la Unión Soviética, en la Segunda Guerra Mundial? La gente moría por la madre patria y por este hombre. Y por mucho que hablan de dictador, que bueno, este ya es una conversación por otro día. Pero, o sea, ¿tú crees que mucha gente en España, y si hay una guerra, morirían por Pedro Sánchez? No. Oye, Bueno, con esto, el problema primero que tendrían que enseñar a la gente a disparar, pues como no hay servicio militar obligatorio desde hace 1000 años, el problema es que, claro, tienes un problema para aprender a disparar, ¿no? Eso tendrían que está claro, preparar a la gente, eso está claro. empezando por ahí. Pero bueno, ese es otro tema. Oye, con esto terminamos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Daniel, hasta Y la como próxima sea, hay semana. un placer, me ilusiona cada vez que hablamos tú y yo. Fascinante conversación y tocamos temas y empezamos y rodamos y nunca se sabe cómo terminamos, pero siempre yo creo que ofrecemos mucha información muy útil para destupidizar a la masa social. Pues muy bien, Daniel, hasta la semana que viene. De un golpista al otro. Al otro, venceremos. Hasta la semana La próxima. Un semana que abrazo. viene. Chao.